¿Qué pasa si la fantasía sueña demasiado para su tiempo? En los 70, el cine quiso magia y cayó en la locura. Mundos de cristal, torres y arena, demonios y viajeros cósmicos se vieron como fracasos. Décadas después, el público descubrió su extraña fuerza. Increíble. No eran fracasos. Eran visiones adelantadas a su época. Bienvenido al reino olvidado de las bombas de fantasía de la década de 1570, que se convirtieron en obras maestras de culto. El número 15, Zardos Teen, 74. Cuando Zardos llegó a los cines, el público rió mucho más de lo que jadeó. La visión de Sean Connery, con un taparrabos rojo, disparando un revólver a cabezas de piedra gigantes flotantes, se convirtió en un símbolo de lo absurdo. Aún bajo su caos late una idea inquietante. La humanidad, atrapada en un aburrimiento eterno tras la inmortalidad. El director John Boorman hizo la película como parábola futurista sobre la decadencia de la clase y la ilusión de un control divino. La criatura del título CZ-Das era una proyección de falsa divinidad hecha a partir de fragmentos mal leídos de la literatura. La película Blurred Myth and Mockery ciega a su audiencia con un intelecto excesivamente ambicioso. Los críticos la destrozaron, calificándola de pretenciosa e incomprensible. Es surreal. Las imágenes confundieron al público general, mientras su filosofía existencial enfadó al estudio, que exigía una aventura de ciencia ficción más convencional. El marketing colapsó, dejando salas vacías y críticos confundidos. Pero el tiempo lo cambió todo. En la era digital y del debate posthumano, CZ-Das encontró defensores. Estudiosos del cine lo llamaron arte profético. Estudiantes adoraban sus imágenes por fusionar lo sagrado con lo grotesco. Lo que fue ridículo se volvió venerado. Hoy, Zardos es un sueño alucinante de humanidad futura. Demasiado cansado para vivir, más avanzado para morir. Una obra maestra nacida de la incomprensión. Número 14. Viaje dorado de Sinbad Teen 73. Su estreno. Esta secuela de Sinbad fue reliquia de otra década. Espada y hechicería habían perdido su magia ante crímenes y epopeyas del espacio. Tras su encanto, brilló el genio de Ray Harryhausen, maestro de la animación stop motion. Sus criaturas se movían con gracia. Esos efectos por computadora no pueden igualarlos. La historia sigue a Sinbad frente a un alquimista oscuro, obsesionado con el poder supremo. Cada monstruo fue esculpido fotograma a fotograma con el alma de Harryhausen. La estatua de bronce luchó contra el grifo alado. Era la diosa de 6 brazos. Se volvieron poesía silenciosa en movimiento. Críticos la llamaron infantil. Estudios exigían efectos más rápidos. Fantasy Adventure moría bajo el peso del realismo. Fans que crecieron con la película la llevan en el corazón. Se la pasaron por VHS y TV nocturna, donde brillaba más con cada era. El viaje dorado de Siva se honra como milagro artesano, reliquia de imaginación táctil, intacta ante cinismo. Su magia no reside en la perfección, sino en la persistencia, recordándonos que la maravilla no busca complacer a todos. Solo quienes aún realmente quieren creer. El número 13. El hombre que cayó a la tierra. 1976. Cuando Bowie descendió desde los cielos como Thomas Jerome Newton, el público no sabía si reír o llorar. La película fue lenta, extraña y hermosa. Relataba a un alienígena que buscó agua para su planeta moribundo, mas halló adicción, avaricia y soledad entre humanos. El director Nicholas Roeg rodó la historia como un sueño febril. No lineal, fracturado, hipnótico. El estudio quería ciencia ficción. El resultado fue horror existencial. La fragilidad etérea de Bowie hizo cada toma arte vivo, pero los productores temieron el surrealismo, cortaron escenas y sabotaron la distribución, dejando al público confundido. La película fracasó, pero persistió. La televisión nocturna, como una transmisión de otro reino. Bowie dijo que nunca dejó de ser Newton, atrapado entre la fama y la soledad. Décadas después, los críticos la llamaron una de las obras visionarias de la década, una meditación sobre consumo y decadencia espiritual. El hombre que cayó a la tierra ya no parecía ciencia ficción. Era profecía, la historia de un ser que vino a salvar a la humanidad, y en cambio, se convirtió en su reflejo, recordándonos que a veces los fracasos revelan un futuro verdadero. El número 12 Wizards. 1977. Wizards de Ralph Bakshi llegaron a los cines en una época en que la animación de fantasía estaba casi extinta. Los críticos no sabían qué pensar de ello. Algunos lo llamaron un dibujo animado para hippies. Otros dijeron que era demasiado oscuro para niños.
Detrás de sus visuales caóticos vivía una historia de magia frente a la maquinaria. Dos hermanos luchan por el alma del mundo. La película imaginó una tierra posapocalíptica, donde la magia ancestral combatía el renacer de la tecnología. Un hermano, mago de la paz. El otro, hechicero que descubrió propaganda nazi y la usa como arma de miedo. Las imágenes brutales. El mensaje claro. El peligro de que la historia se repita por manipulación e ilusión hizo dudar a los estudios de promoverlo. Su mezcla de sátira política y fantasía psicodélica confundió a los publicistas. Los censores exigieron recortes a las escenas que mostraban la guerra. El estreno fue muy pequeño, la taquilla débil, pero el público joven lo descubrió en proyecciones nocturnas donde habló a su desilusión tras Vietnam. Wizards se convirtió en un fuego de culto que ardió por largas décadas. Animadores lo llamaron Milagro de la Rebelión. Un estilo áspero, dibujado a mano, inspiró a futuros visionarios que valoraban el arte por encima del acabado pulido. Hoy, un mago se erige como una advertencia envuelta en color. Un aviso de que la fantasía a veces revela verdades duras sobre la crueldad humana y la esperanza. Número 11. La última ola, 1977. Peter Weirs. La última ola no fue la fantasía que la gente esperaba. No era de magia, espadas o seres cósmicos, ya. Se trataba de profecía, de lluvia que no cesaba, de sueños que iban de un mundo a otro, ya. Al principio, el público se confundió. ¿Qué decía esta película del fin del mundo bajo Sydney? La historia sigue a un abogado que defiende a hombres aborígenes acusados de asesinato. Visiones lo acechan, símbolos de tormentas y piedra. Al descubrir la verdad, comprende que la realidad se desmorona. El mundo del mito y la ley se fusiona. Resulta claro que la arrogancia humana invocará su destrucción. Cuando se estrenó, muchos críticos la rechazaron por ser incomprensible. El público se fue sin poder explicar lo visto. Incluso el estudio tuvo problemas para promocionarla, llamándola demasiado intelectual para el público del género. Con el tiempo, la última ola encontró su voz entre filósofos y soñadores. Se desaceleró. El miedo y las imágenes místicas inspiraron a cineastas como Darren Aronofsky y Alex Garland. Hoy, se la considera una obra maestra espiritual, una película que predijo el colapso de la certidumbre en un mundo racional. Una historia que susurraba suavemente sobre tormentas que aún no se veían. Su legado nos recuerda que las mayores fantasías no son evasiones, sino reflejos de verdades demasiado vastas para la razón. Número 10. El cristal oscuro, 1982, pero concebido en los 70, aunque estrenado a principios de los 80. Su corazón perteneció a los 70. El cristal oscuro, de Jim Henson, comenzó como un experimento salvaje, una película sin actores humanos, solo marionetas que respiran a través de almas mecánicas. Los estudios pensaron que había perdido la cabeza. Le suplicaron añadir humor para aligerarlo un poco, pero Henson se negó. Quería construir un mito vivo. La historia relata un mundo moribundo, gobernado por monstruos llamados Skee. Su crueldad mantenía el planeta en decadencia. Un Gelling joven buscó sanar el cristal. Cada criatura, árbol, gota de niebla fue hecha a mano. Durante años de obsesión, la producción casi destrozó todo. Henson y su equipo, el cableado de marionetas, la iluminación derretía caras de látex, intérpretes desmayándose bajo disfraces. Al estrenarse, el público no entendió. Niños lloraron. Adultos estaban perplejos. Críticos lo calificaron de oscuro. La película no cumplió las expectativas del estudio. Con el tiempo, El cristal oscuro se convirtió en un texto sagrado para los amantes de la fantasía. Su mundo fue creación pura, ajeno a la ironía y al comercio. Hoy se celebra como uno de los mundos más imaginativos del cine, una historia que demuestra que la magia aún existe. En la artesanía, el cristal oscuro perdura como eco inmortal de la ambición de la década de soñar más allá de la forma humana. El tiempo del diablo. 71. La película de Ken Russell, Los demonios, no fue solo cine, fue un acto contra el silencio. Basada en hechos del siglo XVII en Francia, narra la historia de un sacerdote acusado de herejía y brujería, en medio de una histeria y corrupción. Desde su primera toma, la peli atacó la hipocresía, el matrimonio iglesia-estado y el miedo. Al estrenarse, el mundo retrocedió. Gobiernos lo llamaron blasfemo. Críticos lo llamaron abominación. Censores rompieron las bobinas, cortando escenas. Lo hallaron perturbador o sacrílego. La productora se distanció. Después de ver la película en Gran Bretaña, algunas secuencias desaparecieron de la circulación, mostrando la crueldad de la autoridad religiosa. La actuación de Oliver Reed como padre de gran porte fue volcánica.
La interpretación de Vanessa Redgrave como la hermana Jean. Devoción y locura se mezclaron, dejando imágenes grabadas en la mente del público. Pero fue el tono de la película lo que más aterró a los estudios. Se sentía real, enojado y cercano a la verdad. La sociedad quería enterrarlo. Russell defendió su obra como alegoría del poder. Dijo que cuando gobiernos usan fe como arma, nadie está a salvo. Estudio trató de suavizarla recortando violencia e histeria. Sin embargo, cada recorte alimentó su leyenda. La versión sin cortar fue prohibida en varios países durante décadas. Años después, restaurada, la versión del Diablo fue alabada como obra maestra del arte intrépido. Historiadores la llamaron la película británica más censurada de la historia. Hoy, el pueblo lo vio distinto. No explotación, sino revelación. Su advertencia contra el fanatismo se volvió urgente. De sus cenizas surgieron demonios que prueban que fantasías atrevidas suelen decirnos lo que tememos de nosotros. Número 8. Phantom of the Paradise, línea 74. Antes de Rocky Horror existió Phantom of the Paradise, ópera glam, nacido de la febril imaginación de Brian De Palma. Se estrenó y murió al instante, en taquilla. Críticos se burlaron, energía caótica. El público huyó confundido, pero bajo brillo y caos, sátira aguda. Predijo el control corporativo de la cultura pop moderna. La historia mezcló Faust, fantasma de la ópera, y Dorian Gray en un noir neón. Un joven compositor, Winslow Leach, es traicionado por un productor que roba su música y la convierte en basura sin alma. Winslow, desfigurado, se esconde y acecha a la industria musical que lo destruyó realmente. De Palma empapó la película con un estilo exagerado. Pantallas partidas, luces parpadeantes y la música atronadora de Paul Williams la convirtió en una sobrecarga sensorial. Los ejecutivos la odiaron. Exigieron recortes, diciendo que era rara e imposible de vender. Fue genial. Esos fans lo mantuvieron vivo. Proyecciones de medianoche se volvieron ritos de culto. En ciudades como Winnipeg y Austin, la película estuvo años en cartelera, inspirando a creadores. Hoy, El fantasma del paraíso es profético. Predijo fama como adicción, arte como mercancía y creatividad como algo por lo que vale morir. Ya no es una extraña curiosidad olvidada. Es un monumento a la rebelión artística. La visión de Palma es trágica y triunfante. Una advertencia bañada en purpurina que, en la batalla entre el arte y la industria, el artista suele perder, pero su fantasma nunca deja de cantar. Número 7. El planeta fantástico, tiempo 73. Al mirar, el planeta salvaje parecía una animación infantil, con colores suaves y un ritmo lento. Criaturas. Pero bajo su exterior tranquilo latía un mensaje de rebelión que asustaba a censores de todo el mundo. La obra de René Laloux, coproducción franco-checa, narra humanos esclavizados por drags, alienígenas azules que los tratan como mascotas o plagas. La película fue una parábola sobre el control y la libertad, narrada a través de imágenes oníricas como nunca antes se habían visto. Cada escena latía con simbolismo. Las escorias representaban sociedades obsesionadas con el poder. Los diminutos humanos encarnaban voces oprimidas que luchaban por sobrevivir. Era filosófica, audaz, pero lo suficientemente simple para una comprensión universal. Al estrenarse tuvo censura y distribución limitada por ideas políticas. En Europa del Este la tildaron de subversiva. Algunos críticos occidentales la vieron como psicodelia vacía. El estudio apenas la apoyó. Parecía desvanecerse como alucinación perdida. Ocurrió algo extraño. Artistas, músicos y pensadores lo adoptaron como emblema de libertad. Fans de Pink Floyd lo proyectaron en fiestas de dormitorio. Surrealistas lo llamaron poema. Festivales celebraron diseño y música. Con el tiempo, el planeta fantástico pasó de la oscuridad a la inmortalidad. Su estilo artesanal dio origen a muchas obras experimentales. Hoy se enseña en escuelas de cine como ejemplo de que el arte puede susurrar rebelión, incluso con imágenes fijas. El planeta fantástico recuerda que la fantasía puede ser arma contra la opresión. La imaginación es un territorio que ningún imperio puede conquistar. En un mundo adicto al realismo, persiste llanto suave por la libertad que resuena a lo largo de las generaciones. Número 6. Carne. Gordon Tyne, 74. A la vista, Flash Gordon parecía una parodia barata de viejas aventuras pulp. Una parodia atrevida de Flash Gordon, hecha por cineastas independientes, con más valor que dinero. Pero tras una rara fachada hubo un gran esfuerzo técnico que cambió para siempre el cine subterráneo. No era ya una broma.
Fue una revolución de efectos en miniatura que rivalizó con Hollywood. Flesh, un héroe valiente, viajó al planeta porno para detener al emperador Wang y su arma, el rayo del sexo, contra la Tierra. El título sonó crudo. El tono se acercó bastante al teatro de ciencia ficción absurda. Se burlaba de censura, pánico social y hipocresía puritana, bajo el disfraz de humor juvenil. La producción fue un caos total. Trabajaron en almacenes abandonados, construyendo decorados con chatarra. Los artistas de stop motion que luego trabajaron en Star Wars aprendieron aquí, diseñando cohetes en miniatura y criaturas alienígenas. El financiamiento se agotó una y otra vez. Las escenas se filmaron de forma gorila, sin permisos. Cuando las autoridades descubrieron el tono adulto de la película, asaltaron el estudio y confiscaron cintas pese al caos. Gordon terminó por pura voluntad y se estrenó ante 2 audiencias sorprendidas. Los críticos llamaron basura a Flash Gordon. El público de culto lo consideró visionario. Sus efectos hechos a mano y su tono audaz mostraban que la imaginación valía más que el dinero. Predijo la ola satírica de los 70 e influyó en una generación de artistas de efectos que admiraron su valentía DIY y abrió nuevas puertas para efectos. Hoy realmente no se ve como suciedad, sino como comedia intrépida. Una cápsula de tiempo de creatividad libre que se rió ante la censura y demostró que la pasión puede vencer la perfección. Número 5. La novena configuración. Línea 79. William Peter Blatty, escritor de El Exorcista, pasó a dirigir la novena configuración. Una película tan extraña que desafiaba todos los géneros. Fue un drama bélico y psicológico. En realidad era una fantasía espiritual sobre la locura, la redención y la fe disfrazada de comedia negra. Tras su estreno, el público quedó dividido. Unos salieron confundidos, otros llorando. La historia gira en torno a un asilo secreto para soldados estadounidenses que perdieron la cabeza en Vietnam. A este fortín en ruinas llega el coronel Cain, un misterioso nuevo comandante que afirma poder curarlos, pero a medida que se desata el caos, queda claro que Cain mismo lleva un secreto inquietante. El estudio no sabía cómo venderla. Era una película de guerra, una parábola religiosa o ciencia ficción sobre la identidad. Los avances engañaron al público y la campaña de marketing fracasó. Los críticos, en su opinión, se burlaron de que fuera lento y filosófico. El título Confused Distributors no salvó a la película, fracasó y desapareció en muy pocas semanas también. Primera representación del trauma espiritual. Psicólogos realmente elogiaron su retrato de identidad fracturada en los 80. Volvió a aparecer en la TV por cable. Los espectadores la llamaron obra maestra perdida ya. Hoy, la novena versión es una belleza inquietante y una meditación surrealista del bien y del mal, contada por soldados heridos que aún buscan sentido. En un mundo insano, es reliquia sagrada para quienes creen que la fantasía y la fe pueden coexistir. La película de Vlad nos recuerda que las batallas grandes no se dan en el campo, sino en el alma. Cuarto, The Wicker Man, 1973. Cuando The Wicker Man se estrenó en Gran Bretaña, fue realmente un desastre. Los ejecutivos del estudio lo odiaron, cortaron 40 minutos de metraje y lo enterraron en un programa doble para cumplir el contrato. Los críticos apenas lo notaron, el público lo ignoró, pero bajo las cenizas del fracaso yacía una de las fantasías más inquietantes jamás creadas. La película siguió al sargento Howie, un policía cristiano devoto, que llega a una remota isla de Escocia para buscar a una niña desaparecida. Lo que encuentra es una comunidad que adora dioses paganos mediante música, rituales y sacrificios. Cada sonrisa oculta una amenaza. Cada canto festivo suena como advertencia. La historia, según ellos, fue un duelo entre fe y naturaleza. Fue una meditación sobre el control, la creencia y la devoción ciega. Pero los productores no vieron valor comercial en su tono de terror folclórico. Exigieron una edición más corta y la destruyeron tras el estreno para ahorrar almacenaje. Durante años, solo quedaron fragmentos del original. Fans intercambiaban copias pirateadas como reliquias prohibidas. Luego, en los 80, apareció en Estados Unidos una copia casi completa. Los críticos la reexaminan y la señalan como una de las películas británicas más importantes. Sus temas de sacrificio ritual y represión religiosa sonaron en público. El hombre de paja se convirtió en el gran ejemplo de un culto OC. Músicos, cineastas y fans del horror celebraron sus canciones folk y el miedo a la luz del día. Pasó de ser thriller olvidado a mito atemporal. Hoy prueba que el arte verdadero no puede perderse.
Solo espera generación adecuada para redescubrir su llama. 3. Montaña Sagrada, 73. Hay películas que entretienen y otras que despiertan algo profundo. Alejandro Jodorowsky, Montaña Sagrada, pertenece al último. No era película, sino ritual. Odisea psicodélica hacia codicia, religión y poder. Renacimiento que desafiaba la lógica y asustaba a los estudios. Cuando se estrenó, el público no sabía qué sentir. Algunos se desmayaron, otros se fueron en silencio. Narra a un ladrón sin nombre que conoce a un alquimista, que lo guía, y a 7 figuras poderosas en un viaje para conquistar la montaña sagrada y hacerse dioses. Cada persona debe renunciar a sus ilusiones, riqueza y falsa identidad. Era un espejo ante la obsesión humana por el control. La producción fue igual de sobrenatural. Financiada por Lennon y Yoko Ono vía Alan Klein. Se filmó en la Ciudad de México con cientos de extras, monjes y animales. Joe Doki usó rituales místicos para dirigir a los actores, obligándolos a aislarse y entrenarse. Los miembros de la tripulación lo calificaron como un culto cinematográfico. Cuando se entregó la película, los distribuidores entraron en pánico. La hallaron invendible y blasfema. Fue prohibida en varios países por sus imágenes de inversión religiosa y su simbolismo gráfico. Durante décadas enteras, quedó recluida en un limbo legal, absolutamente invisible para el público. Sin embargo, con el tiempo el escándalo se convirtió en reverencia. La montaña sagrada resurgió en el siglo XXI, restaurada y alabada por directores como Nicolas Winding Refn y Gaspar Noé, como un texto sagrado del cine de vanguardia. Se convirtió en un libro clandestino de liberación artística. Hoy demuestra que la fantasía puede ser peligrosa, sagrada y transformadora, a la vez. Una visión que no busca complacer, sino despertar. Número 2. El viaje fantástico de 1966, aunque se estrenó a finales de los 60, se convirtió en un pilar de la imaginación de los 70. Inspiró toda una década de ciencia asombrosa y aventuras surrealistas. El concepto de la película fue impresionante. Un equipo de científicos se miniaturizó e inyectó en el torrente sanguíneo de un hombre moribundo para reparar su cerebro desde el interior. Fue un milagro médico y poesía visual. Hacia los 70, su influencia creció más allá de la taquilla. Artistas y cineastas vieron en ello la opción de fusionar ciencia dura con asombro místico. Cuando se reemitió y reeditó para audiencias globales, censores enfocaron secuencias que mostraban el detalle del cuerpo humano. Algunos países se unieron alegando que difuminaba la frontera entre la ciencia y el sacrilegio. Detrás de cámaras, la producción enfrentó obstáculos tecnológicos. Los decorados en miniatura se descomponían bajo lámparas de calor. El lente de la cámara está empañado por la condensación. Dentro de los túneles simulados del torrente sanguíneo, la tripulación trabajaba en casi oscuridad para capturar la ilusión de ser microscópicos. En un punto, la filmación se detuvo 2 semanas. Cuando el estudio ardió, decorados se quemaron. La recepción fue mixta. A los críticos les gustaron los visuales. La historia les pareció fría, pero perduró. Científicos elogiaron su ambición. Educadores la mostraron en las aulas. Imágenes de flotar por Venus se volvieron famosas, inspirando clips y libros de biología. A mediados de los 70, Viaje Fantástico renació como culto, en la tele nocturna para los que buscan aventura. Se convirtió en metáfora de la humanidad, explorando no el cosmos, sino el interior. Un recordatorio de que el universo existe más allá de las estrellas y dentro de nosotros. Número 1. Un niño y su perro, 75. En la cima de la lista están film que convirtió el apocalipsis en comedia absurda. Película sobre un niño, y su perro fue rechazada como perversa, oscura e inexplicable al llegar. Críticos la llamaron de mal gusto. La gente la llamó cruel. Sin embargo, décadas después, fue una de las historias del postapocalipsis más influyentes jamás hechas. La historia siguió a un joven buscador de chatarra llamado Vic y a su perro telepático Blood, mientras vagan por un páramo devastado en busca de comida, refugio y supervivencia. La película mezcla humor negro con una sátira sombría, exponiendo la humanidad y la autodestrucción a través de la codicia y la lujuria por el poder. Detrás de su tono extraño se encontraba un retrato de la decadencia moral. El director L.Q. Jones adaptó la historia de la novela de Harlan Ellison y la rodó en Arizona, con bajo presupuesto. La producción fue dura. Actores se desmayaron por calor. El equipo se rompía cada día. Coyotes robaron la utilería. El estudio perdió la fe antes del estreno. Cuando por fin se estrenó, salas se negaron a proyectarla. Palabra se extendió. Los estudiantes universitarios la descubrieron y la llamaron la primera película de ciencia ficción punk de verdad.
George Miller la citó como la inspiración principal de Mad Max. Su mezcla de humor, violencia y desesperación existencial dio un lenguaje nuevo al cine distópico. Años después, Ellison la llamó una maldición y un triunfo. Detestó algunos cambios, mas amó su legado. Un niño y su perro fueron guía para un futuro cínico, en el que la supervivencia de la humanidad fue su caída. Sigue siendo una oscura obra maestra envuelta en risas. Un recordatorio de que a veces las visiones feas dicen verdades humanas. Estas fueron bombas de fantasía de 1570, surgidas de cenizas hacia la inmortalidad. Cada una fue malinterpretada en su tiempo. Luego, ya leyenda. Quizás el fracaso no es opuesto a la grandeza, sino su inicio. ¿Cuál de estas fantasías olvidadas merece un renacimiento moderno? Dinos en los comentarios y recuerda suscribirte para más descubrimientos de cine.